Durante 40 minutos, este hombre ha estado lanzando dados en la mesa de craps y no ha sacado un 7 ni una sola vez. Puede predecir los números que va a sacar. Una multitud lo rodea, gritando y aplaudiendo cada tiro. El jefe de mesa observa con frustración que se convierte en ira. Cambia al empleado que maneja los dados. El mensaje es claro. Tienen un problema entre las manos. Pero la pregunta que todos se hacen es: ¿quién es este hombre y cómo es posible que su estrategia esté venciendo a los casinos de Las Vegas noche tras noche? Bienvenidos a El lado negro del azar, donde exploramos esos momentos donde la suerte se transforma en algo mucho más siniestro. Hoy conocerás la increíble historia de Dominic Lorigo, el hombre que encontró la forma de domar el azar y convertirlo en su arma más letal. Todo comenzó en 1997. Dominic era un desarrollador de software de Nueva York que visitaba Las Vegas por los fines de semana. Durante la semana dirigía una pequeña empresa tecnológica, pero su verdadera pasión ardía en los casinos. Como experto jugador de blackjack, Dom enfrentaba un problema creciente que amenazaba con destruir su carrera. Los casinos ahora usaban múltiples barajas para dificultar el conteo de cartas, o mezclaban las cartas con más frecuencia. Esto estaba eliminando sistemáticamente su ventaja como contador de cartas. Además, el personal del casino estaba constantemente alerta, como halcones cazando presas. Si sospechaban que estaba contando cartas, lo expulsarían sin contemplaciones ni segundas oportunidades. Dom se encontraba en una encrucijada mortal: encontrar una nueva ventaja o abandonar para siempre el mundo que tanto amaba. Pero el destino tenía otros planes mucho más ambiciosos para él. Mientras caminaba por el casino un día, absorto en sus pensamientos, su próxima oportunidad se presentó ante sus ojos como una revelación divina. Un grupo de mujeres jóvenes gritaba y celebraba su suerte en una mesa de craps. Estaban en una racha impresionante, y los curiosos comenzaban a reunirse como abejas atraídas por la miel. Una de ellas afirmaba tener un agarre de la suerte que no podía fallar. Dom se detuvo por un momento, observando con la mente de un estratega, y entonces una revelación lo golpeó como un rayo cegador. El craps era fundamentalmente diferente a cualquier otro juego de casino. A diferencia de la ruleta, las máquinas tragamonedas, o incluso el mismo blackjack, en el craps el jugador podía potencialmente influir directamente en el resultado de cada mano. Lanzar los dados significaba que, teóricamente, el jugador podía manipular los resultados si desarrollaba la técnica correcta. Su mente analítica se aceleró como una computadora procesando datos. ¿Estaba el craps maduro para el juego de ventaja, o esto sería considerado trampa por los casinos? Para entender completamente lo que Dom estaba descubriendo, necesitas conocer cómo funciona realmente el craps. Es considerado el juego más emocionante de cualquier casino, porque es literalmente el único donde todos los jugadores están del mismo lado, luchando juntos contra la casa. El juego comienza con un lanzamiento inicial crucial llamado Come Out Roll. Sacar un 7 u 11 en este primer tiro resulta en victoria inmediata para todos, mientras que sacar 2, 3 o 12 significa derrota instantánea. Si sacas cualquier otro número, 4, 5, 6, 8, 9 o 10, ese número se convierte automáticamente en tu punto, y el objetivo del juego cambia completamente. Ahora debes sacar ese mismo número exacto otra vez, antes de sacar un 7 maldito. Para ganar dinero real y consistente, Dom necesitaba encontrar una forma científica de controlar los dados. Sabía que no podía acertar cada tiro individual con precisión perfecta. Eso sería humanamente imposible. Pero si lograba manipular y influir en el resultado promedio de sus lanzamientos, debería ser matemáticamente suficiente para obtener una ventaja estadística real y consistente sobre la casa. Al día siguiente, como un hombre poseído por una misión, visitó múltiples librerías locales, hambriento de conocimiento y desesperado por respuestas. Era un hombre completamente obsesionado con su nuevo objetivo. Sus amigos le dijeron que estaba persiguiendo fantasmas imposibles, que era una misión completamente destinada al fracaso. La sabiduría convencional establecida dictaba categóricamente que los dados caerían de manera completamente aleatoria y caótica, que era matemáticamente imposible para cualquier ser humano influir en su resultado final. Pero no todos los expertos pensaban de esa manera. Dom descubrió la existencia de Chris Paulicki, un hombre extraordinario que había dedicado 3 años completos de su vida
a desarrollar una técnica revolucionaria que supuestamente podía influenciar de manera consistente cómo caían los dados después de ser lanzados. No solo había perfeccionado personalmente el método a través de miles de horas de práctica, sino que también enseñaba a otros jugadores selectos cómo dominar esta técnica casi sobrenatural. Dom se enganchó instantáneamente con la idea, como si hubiera encontrado el santo grial del juego. A pesar de no conocer personalmente a Pawlicki, ni tener ninguna garantía de que su método funcionara realmente, estaba completamente preparado para arriesgarse invirtiendo $595 de su dinero duramente ganado en un exhaustivo curso de entrenamiento intensivo de 2 días completos. En términos de dinero actual, esa inversión equivalía a aproximadamente $1,100. Era una apuesta cara y arriesgada, pero Dom intuía profundamente que estaba a punto de descubrir algo que cambiaría su vida para siempre. El método revolucionario de Pawlicki era aparentemente simple en concepto, pero increíblemente complejo y desafiante en su ejecución práctica. Se basaba fundamentalmente en controlar con precisión milimétrica 3 variables cruciales que normalmente cualquier persona común y corriente dejaría completamente al azar. Típicamente, cuando los dados son lanzados por cualquier jugador amateur, el resultado final es pura casualidad estadística sin ningún patrón predecible. Sin embargo, Pawlicki aseguraba con total convicción que si uno podía dominar completamente la técnica correcta de control total en el lanzamiento, era definitivamente posible influir significativa y consistentemente en el resultado final de cada tirada. El objetivo fundamental de esta técnica no era la imposibilidad de predecir el futuro con certeza absoluta en cada lanzamiento individual, sino algo mucho más realista y alcanzable: remover sistemáticamente gran parte de la aleatoriedad caótica del juego, aumentando dramática y consistentemente la probabilidad matemática de ganar cada apuesta realizada. Suena demasiado bueno para ser verdad, ¿no es cierto? Pero la ciencia detrás del método era sorprendentemente sólida. Sin embargo, había obstáculos tremendos y aparentemente insuperables. Primero, existen exactamente 6 formas matemáticamente diferentes de sacar un 7 usando 2 dados, significativamente más que cualquier otro número posible en el juego. Segundo, las reglas estrictas e inflexibles del casino estipulan categóricamente que los dados deben rebotar obligatoriamente en la superficie de la mesa y luego golpear la pared trasera de manera audible antes de detenerse completamente. No puedes simplemente rodarlos suavemente como canicas. Aquí es precisamente donde el genio del método de Pawlicki se revela en toda su gloria. Su técnica enfatizaba meticulosamente 3 elementos fundamentales que debían ser dominados a la perfección. Primero, el agarre inicial específico de los dados, entre los dedos. Segundo, su posicionamiento exacto y orientación antes del lanzamiento. Y tercero, crucialmente, la manera exacta, controlada y repetible del lanzamiento en sí mismo. El objetivo científico era lanzar los dados de tal forma precisa que viajaran la máxima distancia posible con la cantidad mínima absoluta de fuerza aplicada, asegurando matemáticamente que llevaran el menor impulso y energía cinética posible al llegar a la pared trasera obligatoria. Para lograr esto con consistencia, los dados debían ser lanzados siguiendo un ángulo óptimo de exactamente 45 grados, lo que según las leyes de la física permite el mayor alcance horizontal posible con la menor fuerza inicial aplicada. Este enfoque científicamente controlado significa que los dados gastan significativamente menos energía cinética al impactar violentamente contra la pared trasera, reduciendo drásticamente su movimiento errático, caótico e impredecible antes de asentarse finalmente en su posición de reposo final. Lo más brillante y elegante de todo este sistema era que, mientras los dados necesitaban obligatoriamente golpear la pared trasera, según las reglas oficiales del casino, no existían absolutamente ninguna regulación específica que dictara exactamente cómo los dados debían ser lanzados por el jugador. Por lo tanto, esta estrategia sofisticada no constituía trampa, engaño o violación según las reglas oficiales establecidas del juego. Mejor aún para Dom, la gran mayoría de las personas, incluyendo específicamente el personal experimentado del casino, no creía que semejante nivel de control y precisión fuera remotamente posible para un ser humano normal.
Dom había aprendido únicamente los conceptos básicos fundamentales del método, pero ya estaba completamente convencido y seguro de que la técnica funcionaba de manera real y efectiva. Estaba genuinamente ansioso y emocionado por probar sus nuevas habilidades recién adquiridas en el campo de batalla real y definitivo, Las Vegas. Pero antes de partir hacia su destino, Chris le confió un secreto que cambiaría absolutamente todo el rumbo de su vida. Su curso de entrenamiento no era simplemente sobre enseñar a jugadores casuales y aficionados. Era en realidad un proceso de selección meticuloso y extremadamente riguroso, diseñado específicamente para identificar a los mejores candidatos potenciales para un pequeño, exclusivo y altamente especializado equipo de jugadores profesionales de Craps de Elite, un grupo secreto conocido en el mundo subterráneo del juego profesional como Rosebud. Este era indiscutiblemente el momento más crucial y determinante en todo el viaje de Dom hacia la grandeza en el mundo del juego profesional. Su voluntad obsesiva, inquebrantable y casi maniática de derrotar sistemáticamente a los casinos más poderosos del mundo estaba finalmente empezando a dar frutos reales y tangibles. Ahora Chris y él se reunían religiosamente una vez por semana, sin excepción, para perfeccionar meticulosamente cada detalle microscópico de su técnica de lanzamiento en el garaje secreto y privado de Chris, lejos de miradas curiosas. El primer elemento crítico que Dom necesitaba dominar completamente era memorizar múltiples configuraciones complejas de dados, es decir, la forma exacta en que los dados debían ser organizados, orientados y posicionados antes de cada lanzamiento individual. Al alterar sistemática y estratégicamente la configuración inicial de los dados en diferentes combinaciones específicas, inevitablemente podía influir de manera predecible en cómo aterrizaban después del lanzamiento. Era literalmente como programar las probabilidades matemáticas directamente a su favor. Después de meses de entrenamiento intensivo, llegó finalmente el momento de la verdad definitiva. El equipo Rosebud completo se dirigió a Atlantic City para la primera prueba seria y real de Dom bajo condiciones auténticas de casino. Los primeros 30 minutos fueron un desastre absoluto y humillante. Dom cuestionó seriamente no solo su habilidad técnica, sino también su cordura mental, pero los veteranos experimentados le aseguraron que este pánico y fracaso inicial era completamente normal. Una hora más tarde, algo absolutamente mágico y transformador sucedió. Dom entró completamente en la zona, como nunca antes en su vida. Su técnica se sincronizó perfectamente, y la gente alrededor de la mesa comenzó a animar cada uno de sus lanzamientos exitosos. Pero entonces surgió un problema que revelaría la primera grieta seria en su relación con el equipo. Dom quería desesperadamente apostar mucho más fuerte, pero los miembros de Rosebud se lo prohibían categóricamente. Las reglas de Rosebud eran inflexibles. Apuestas moderadas únicamente, no celebrar visiblemente, cambiar fichas rápidamente. Dom se frustró enormemente porque era claramente el mejor tirador del equipo, pero las ganancias se dividían equitativamente sin importar la contribución individual. Se sentía severamente limitado y subutilizado. Entonces, Chris invitó a Frank Scoblete, un autor reconocido nacional de juegos de casino. Dom y Frank desarrollaron una química instantánea. Dom demostró sus habilidades sobrenaturales, lanzando consistentemente más de 30 veces consecutivas sin sacar un 7. Estadísticamente hablando, un 7 debería aparecer aproximadamente una vez cada 6 lanzamientos. Lo que Dom lograba era matemáticamente extraordinario. Frank quedó genuinamente impresionado y le preguntó directamente cuánto dinero había ganado. Con las restricciones severas de Rosebud, apenas unos miles de dólares por fin de semana. Frank vio inmediatamente una oportunidad dorada. Meses después, propuso formar un equipo completamente independiente donde Dom fuera totalmente libre de apostar tan fuerte como quisiera, sin ninguna restricción artificial. Dom aceptó la propuesta, aunque esta decisión obviamente molestó profundamente a Chris y al resto de Rosebud. Formaron Golden Touch y esta vez no habría límites conservadores. Su debut fue absolutamente espectacular. Apostando $500 por lanzamiento individual, ganaron el equivalente moderno de $25,000 en una sola sesión. Desarrollaron un plan agresivo, jugar en múltiples ciudades,
reinvertir todas las ganancias para apostar progresivamente más fuerte. Victoria tras victoria, semana tras semana, estaban acumulando cantidades verdaderamente serias de dinero. Pero inevitablemente, los relatos de estos dos jugadores extraordinarios que apostaban hasta $7,000 por lanzamiento y aparentemente nunca perdían, comenzaron a extenderse por toda la red subterránea de información de los casinos. Creaban multitudes masivas de espectadores fascinados. Las fotografías de Dom y Frank comenzaron a circular discretamente entre los sistemas de seguridad interna de múltiples establecimientos. Sus cartas estaban oficialmente marcadas. Aproximadamente un año después, regresaron confiadamente a Las Vegas. Para este punto, habían extraído literalmente cientos de miles de dólares de varios casinos. Pero el nivel de atención hostil había aumentado peligrosamente. En plena sesión ganadora, sin previo aviso, cambiaron abruptamente al empleado que manejaba los dados. Varios jefes de mesa observaban desde la distancia con interés intenso y amenazador. El nuevo empleado se acercó directamente a Dom, lo miró fijamente sin pestañear, y le dijo con voz fría: «Eres hombre muerto». Era una amenaza escalofriante, pero Dom estaba experimentando la racha más fenomenal de su carrera. Había estado lanzando durante 45 minutos casi sin perder. Su próximo punto era un 10. En un movimiento audaz y completamente temerario, Dom anunció que haría una apuesta adicional de $100 en Hard 10, 2 5 exactos. Las probabilidades eran brutales, 35-1 en contra. Con el corazón bombeando adrenalina pura, Dom ejecutó su técnica perfeccionada. Los dados volaron en trayectoria perfecta, rebotaron, golpearon la pared. Thump. Silencio absoluto. Era Hard 10 perfecto. La multitud estalló en celebración. Dom había enviado el mensaje más claro posible. No se intimidaría. Había ganado $27,000 en una hora. Esta es la historia extraordinaria de un hombre que se negó a aceptar que el azar fuera verdaderamente aleatorio. Dominic Lorigo demostró que con conocimiento científico, práctica obsesiva y coraje inquebrantable, se puede inclinar la balanza del destino. Pero su historia nos enseña algo mucho más perturbador sobre la naturaleza del azar. ¿Era realmente casualidad lo que manipulaba, o había descubierto una ley física oculta? En el lado negro del azar, frecuentemente descubrimos que lo que llamamos suerte es simplemente nuestra incapacidad para comprender fuerzas más complejas. Dom no derrotó mágicamente al azar. Lo estudió, lo comprendió y finalmente lo domesticó. La lección más aterradora es que tal vez nada en este universo es verdaderamente aleatorio. Si esta historia te ha fascinado tanto como a nosotros, suscríbete a El Lado Negro del Azar y activa las notificaciones. Cada semana exploramos estos momentos inquietantes donde la probabilidad se transforma en destino, donde la suerte se revela como algo mucho más siniestro. Porque al final, el azar nunca es realmente aleatorio. Solo estamos observando desde el ángulo equivocado.